Bien, ¿qué tal, gente? Esta vez vamos a hablar algo que toca una parte de aquel memorable libro del psicoanálisis a la psicología social, una parte donde Pichon cita a Paul Schilder, que decía que las ideologías, tenemos que conocer su infraestructura motivacional, ¿no es cierto? Sin duda que con esos pocos trazos el maestro nos dejó toda una invitación a la investigación, ¿no? Esta psicología social de investigación que tenemos que incentivar, ¿no? Esto de el desarrollo de la disciplina, ¿no? Pelecro, como sistematología, como grandes principios e hipótesis, que sin duda se ratifica y se rectifica, dice Pichón. Así que estamos como seguidores, como discípulos, estamos obligados. Bueno, esta vez haciendo un puente entre eh, la dislexia y la psicología social, que a ustedes les llamará la atención, pero hay una dislexia social, es decir, una dificultad para la lectura o interpretación de los procesos sociales porque implican categorías, conceptos, vocabularios, implica la memoria social, es decir, no ya esa memoria subjetiva, sino la memoria colectiva y desde el socioanálisis lo que ubicamos en el plano del inconsciente social, es decir, todos esos procesos velados, zonas de silencios, reglas, es decir, el mismísimo programa social. Este programa social simbólico, la matrix que le decimos, que se ubica además en un plano oculto, en el plano de lo implícito social, porque si llevamos las categorías de Pichón a lo social, también hay resistencia al cambio, hay procesos universales, algunos tienen pertenencia en esta sociedad desigual y enajenada y otros no. La pertinencia no lo logras nunca, es decir, uno a veces se afilia obligatoriamente porque uno en la socialización primaria sucede esto, ¿no es cierto? Pero esta dislexia social se debe entonces a esta dificultad para interpretar y leer la semiosis social, es decir, el simbolismo social, el discurso social, un discurso político, un discurso económico que requiere no solo conocer la economía como los tecnócratas que van a la TV a déjame que yo te explico el país a partir de mi calculadora, y no es así porque es un reduccionismo tecnocrático el pretender explicar un país a partir de la economía nada más. Y eso que Marx hablaba de cómo la economía determina en última instancia, porque hay otros mediadores superestructurales como las ideologías, creencias, prácticas, el imaginario social, digamos. Entonces, allí hay economía política, ¿no? Por eso ese famoso prefacio de la crítica a la introducción a la economía política. Bueno, solo para citarlo. Entonces, esta hermenéutica social, esta lectura, es decir, esta interpretación de lo social, implica entonces el análisis del discurso social, que son muchas, hay transversalidad discursiva, hay un inconsciente social, hay procesos ignorados. Entonces, fíjate vos que, ¿por qué cuesta tanto un análisis de la situación nacional, situación política, situación en América Latina, en el mundo, etcétera? O sea, no es simple porque ahí está el plano implícito. Entonces, la dislexia social sería esta dificultad para la lectura e implica indudablemente el analfabetismo político, es decir, conocimiento de procesos de clases, definición de clases,
conceptualizar lo político, la cultura, la historia, el devenir histórico. Es decir, que implica el conocimiento de un montón de disciplinas que sin duda que la secundaria no alcanza, pero un universitario sí tiene mayores instrumentos para poder interpretar lo social, o sea, se sale un poquito de la lectura, la dislexia social. Entonces, sin duda que esto se soluciona leyendo, ¿no? Estudiando o impartiendo una transdisciplina que trate estas categorías, ¿no es cierto?, sociopolíticos, sociales, culturales, de socialización, mucha sociología, mucho socioanálisis, ¿no es cierto? Entonces, inventamos esta categoría de dislexia social porque hay mucha gente que tiene serias dificultades para interpretar y leer la lectura, y esta lectura de la realidad lo sacamos de Pichón. El concepto de lectura de la realidad es pichoniano. La dislexia está en el mundo de la psicología, entonces lo llevamos al campo social porque se nota muy bien cómo el texto social hay dificultad para leerlo, pero más aún el texto dentro del texto, que es el inconsciente social. Así que el socioanálisis entonces requiere una explicativa de los procesos y luego explicar lo oculto, lo velado, los procesos de dominación, de poder, e influencia subliminal, etc. Así que la propuesta de una dislexia social, que es dificultad para la interpretación, la lectura del discurso social, de los discursos sociales, que nos llevarían a una interpretación del hecho social, pero las categorías el chico lo aprende. Por ejemplo, ¿qué es el dinero? Hacia los 7 años el chico ya la casa. Esto lo estudió Piaget en forma experimental. ¿Qué significa costumbre? El chico puede tener una noción de ser pobre, por ejemplo. Y ser pobre a los 5 años no hay comida. A los 12 años es que el papá no tiene trabajo, pero a los 15, a los 17 ser pobre es pertenecer a la clase baja, por ejemplo, ¿no? Es decir, en ese sentido lo digo, que hay conocimiento, hay una sociocognición como otra propuesta de la psicología social, que es que hay categorizaciones, es decir, conceptualizaciones de muchísimas cuestiones sociales que requieren entonces salirse del analfabetismo social, que es otro concepto vinculado a la dislexia social. Así que la propuesta está. Muchas gracias.